Te quedaste en tu casa en verano o te fuiste a la playa y justo llovió, o te fuiste a la playa y hubo sol pero los de alrededor tuyo están insoportables y te querés meter en la carpa a ver pelis y series. Bueno, si es este último caso, salí de ahí, maravilla, ¿no? O sea, ya fue, la estás pasando mal, admitilo y listo. Hello? Who's there? My name is Andrew Bernard. I was with a group called Dunder Mifflin. Pero no importa, a lo que voy es a que te traigo en este video 3 pelis y OUA series basados en hechos de la vida real que tenés hoy mismo en Prime Video para ver, que te van a volar la peluca. Muy bien, como te decía, vamos a hablar de 3 opciones que tenés para ver ya mismo. Termina el video y te las pones a ver. O inclusive para el video y velas antes, lo cual me haría sentir muy bien porque quiere decir que mi recomendación funcionó, pero un poco triste porque abandonaste el video, ¿no? Empecemos por Argentina 1985. Si sos de Argentina ya la escuchaste nombrar o la viste, y si no, es obligatorio que la veas, no importa de qué país seas. Argentina 1985 todavía falta que se presente algunos premios, pero ya te digo que va a ser una de las películas más importantes del cine argentino. No importa si los gana los premios que faltan o no, igual anulo mufa. La dirige Santiago Mitre, produce Axel Kuchevaski y nos cuenta la historia del fiscal Julio César Estracera y su lucha por llevar a juicio y condenar a los militares responsables de la dictadura que hubo en Argentina desde 1976 hasta 1983. ¿Y cuál es esta historia? Es en la que Estracera, con su socio Luis Moreno Campo y un equipo de jóvenes abogados, se enfrentan al ejército, al poder y a buena parte de la opinión pública también, y arriesgan todo, ponen todo en juego, como cuando metes todas las fichas en un número de la ruleta, en una carrera contra el tiempo para hacer justicia y arrojar algo de luz sobre uno de los episodios más oscuros de la historia argentina. Me quedó casi poética esa frase. Encantado, doctor. Mucho gusto. Encantado. La verdad que te felicito, loco, ¿eh? ¿De dónde lo sacaste? ¿De Domingos para la Juventud? Yo le sugiero que le presten mucha más atención a la contundencia de la prueba que a la juventud de mi equipo. Hágame caso, yo sé por qué lo digo. Se estrenó hace muy poquito, en septiembre de 2022, en el Festival de Venecia, en el que recibió una ovación de, escuchate esto, 9 minutos. 9 minutos. O sea, agarrás una sartén, te pones a hacer un huevo frito, lo haces y la gente sigue aplaudiendo. 9 minutos. Pensar que yo una vez hice un bolo en una serie y mi viejo lo vio y hizo nada más. Ya ganó varios premios, se llevó el FIPRESI de la crítica internacional a mejor película, el de la elección del público en el Festival de San Sebastián, el Golden Globe a la mejor película extranjera, fue nominada también en los Critics' Choice Awards, en los Goya, en los BAFTA. ¿Y por qué decía lo de anulo mufa? Porque todavía está nominada como mejor película extranjera en los Oscars. Y todo eso medio que se viene ya. Por eso digo que tenés que verla ahora. Porque si hay algo que me embola y me pasa siempre es ver los Oscars, ver que una película gane y no haberla visto. ¿Y por qué tanta premiación y tanto furor? Bueno, primero que nada, te tenés que suscribir, si no, no seguimos. Nada, mentira. Igual suscríbete, ¿eh? Decía, en primer lugar está el reparto. Está Ricardo Darín en la piel de Estracera, una interpretación magistral, medio como de costumbre, ¿va? Y déjenme decirles que esto se ha conseguido en un tiempo récord, gracias al trabajo de todos estos jóvenes y del doctor Moreno Campo, que es con quien trabajo codo a codo. ¿Es cierto que recibieron amenazas? Yo prefiero no darle mucha trascendencia. Si me permiten un segundo. Doctor, disculpe. ¿Es verdad que recibieron amenazas? Ya habían trabajado junto antes Mitre y Darín en La Cordillera, así que como que ya tenían experiencia de equipo. Y el papel de Moreno Ocampo lo interpreta Peter Lanzani, y está bueno porque se generó como una química interesante entre los dos. Y entonces terminan teniendo una dinámica medio tensa y atrapante, pero por momentos con unos toques fabulosos de humor, en un tema tan pesado además, ¿no? Julio. No lo puedo creer. ¿Qué haces acá, Luis? ¿Podés decir exactamente lo que te dijo Bruso en la reunión? Me pidió que seamos cuidadosos con el pedido de las condenas. Cuidadosos. ¿Qué es ser cuidadosos? ¿Ves? Yo acabo de limpiarme el culo cuidadosamente, por ejemplo. Y sumale a estos dos titanes a Norman Brisky y Alejandra Fletchner, y ahí tenés un reparto que vos decís, esto tiene que salir bien. Vos pensaste que te nombraban para barrer la pista de baile, ¿no? Y ahora vas a tener que bailar. Bueno, eso es lo primero. Segundo,
La segunda razón para el éxito masivo tiene que ver con que la película, ¿cómo decirlo?, le hace justicia a este evento histórico tan importante y tan vivo en la memoria de los argentinos. Las escenas del juicio, por ejemplo, se filmaron en el Palacio de Justicia, obviamente durante la feria judicial y en horarios nocturnos, y vos me dirás, eso es un detalle. Sí, pero ese detalle le da una legitimidad y un impacto gigante a los testimonios, a los análisis y al mismísimo discurso final de Estracera, que emociona, en algunos casos hasta las lágrimas. Y ojo, que este es un caso importante no solamente para los argentinos, sino a nivel mundial. Te cuento por qué. No solo se logró llevar a juicio a 9 de los 10 militares responsables de una dictadura terriblemente sangrienta que hubo acá en Argentina entre 1976 y 1983, y eventualmente además condenar a 5, sino que el juicio se hizo en el mismo territorio y por los mismos compatriotas de los militares en cuestión. Esto no tiene precedentes. Pensá, por ejemplo, que en los juicios de Nuremberg fueron los aliados, o sea, los vencedores de la Segunda Guerra Mundial, los que llevaron adelante los procesos judiciales. Acá, el mismo pueblo que fue víctima de la opresión y la violencia llevó a sus propios militares frente a un tribunal civil y además logró condenar a bocha de ellos. Y eso también es importante, los condenaron. Perdón por el spoiler. En otros países que sufrieron, entre comillas, procesos de reorganización similares, como Chile, Brasil o España, nunca se llegó a condenar a los responsables. Fue una transición política diferente, con negociaciones, arreglos, pero en Argentina se investigó todo, no se guardaron nada, se llevó adelante una operación de investigación judicial que mostró los horrores de la dictadura, los puso en primer plano, los repudió y los castigó en un tribunal de la gente. Mirá que la Copa del Mundo me llenó de orgullo, pero esto, no estoy llorando, se me metió algo en el ojo. Bueno, creo que se entendió que quiero que la veas. Bueno, después de esta historia terrible, vamos ahora con una más tranqui. Nada, mentira, nada de tranqui. Otra que tenés para ver en Prime Video es Noticia de un secuestro, una espectacular serie basada en el libro de Gabriel García Márquez, y para contarnos de qué va le pedí a Dime Nacho que me ayude. Nacho es un youtuber chileno que investiga algunos de los misterios y casos criminales más turbios en su canal, y con mucha rigurosidad y bastantes datos oscuros le pedí que me cuente la verdadera historia que se esconde detrás de esta serie. Si eres latinoamericano, seguramente conocerás la figura de Pablo Escobar, y aunque los crímenes cometidos por el patrón han sido ampliamente difundidos, quiero hablarles de una serie de Prime Video que profundiza en los conflictos y el dolor detrás de uno de los casos más impactantes impulsados por el narcoterrorismo colombiano. Noticia de un secuestro está basado en el libro homónimo de Gabriel García Márquez, que a su vez está basado en los secuestros en masa realizados a figuras con influencia política en Colombia entre los años 80 y 90 por Pablo Escobar y su grupo Los Extraditables. La serie comienza en un caótico congreso donde Alberto Villamizar, un político y diplomático, lee un apasionado discurso sobre la extrema violencia que vive Colombia, discurso escrito por su esposa, Maruja Pachón, directora general de la Compañía de Fomento Cinematográfico, y gran crítica a las actividades criminales que infestaban la sociedad. Todo esto con el objetivo de presionar a los senadores y representantes de la Cámara para aprobar la polémica ley de extradición que se tramitaba en la época. Vamos a votar a favor de la extradición para que los narcotraficantes paguen por sus crímenes. Sí a la extradición, sí al tratado de extradición. Luego de esto, Maruja un día va camino a su casa cuando es brutalmente secuestrada por un grupo de individuos desconocidos que planean utilizarla como arma de extorsión política. De aquí en adelante, solo exploraremos el dolor de vivir experiencias límites y la frenética búsqueda de la policía por encontrar cualquier pista que pudiera acercarlos a los secuestradores y evitar un mayor derramamiento de sangre. Hoy no traigo ningún spoiler de la trama, sino que vengo a hablar sobre algunos factores que llevaron a Colombia a esa situación. Toda esta locura comienza a sembrarse en la década de los 80, cuando el gobierno colombiano, ya superado por el cartel de Medellín, una de las organizaciones criminales más importantes de la historia, decide aplicar medidas extremas para contrarrestar la delincuencia en ese entonces desatada. Esto respondía a las crecientes críticas sociales y políticas levantadas contra el sistema judicial, que hasta entonces era acusado de ser sumamente ineficaz en la lucha contra la delincuencia. Siempre acá disponibles a responder las dudas de los familiares de los secuestrados. Sí, pero será ante los medios porque mi llamada no las ha contestado. Yo quiero preguntarle hasta cuándo esa inflexibilidad del gobierno que está poniendo en riesgo la vida de nuestros seres queridos. Había calculado la hora para que amaneciera mucho después, como al final de lo que estaba hablando, y
Amaneció antes, así que suscríbanse. En este clima, aprovechando que el crecimiento de la narcoindustria generó en el crimen organizado la posibilidad de actuar fuera de sus fronteras, el gobierno de la época, encabezado por Virgilio Barco, impulsó políticas de extradición con la esperanza de dar vuelta el tablero con ayuda internacional. Pero ¿cómo funcionaba esto? Se sabía que muchas actividades de tráfico, lavado de dinero y sobornos a gran escala en los Estados Unidos eran liderados por el cartel de Medellín y otras agrupaciones criminales que utilizaban a Colombia como su base de operaciones. En ese contexto tomaba sentido la estrategia de extradición. El gobierno tomaría a varios criminales altamente peligrosos y los deportaría a Estados Unidos para que fuesen juzgados allá. El plan parecía bueno, pero tendría terribles consecuencias cuando la agrupación denominada Los Extraditables se opuso de forma unánime y sumamente violenta a estas medidas. Estaba compuesto por distintos capos colombianos, incluso el propio Pablo Escobar, y en los intentos por hacer desistir al gobierno de sus políticas, tuvieron alta presencia en los medios de comunicación y realizaron horribles crímenes que en Noticia de un secuestro se narra de una forma apasionante y única para todos los amantes de la historia y la oscuridad. Acá recién se supone que tenía que empezar a amanecer. Si eres un apasionado por las historias de poder y misterio basadas en hechos reales, tienes que ir a ver la serie, vuelves para acá y me cuentas qué te pareció en los comentarios. Y la última que te quiero recomendar en este video es 13 vidas, que es una peli biográfica del estilo supervivencia. No sé si es un estilo de cine, supervivencia. ¿Lo es? Bueno, parece que sí. ¿De qué va 13 vidas? ¿Te acuerdas que en 2018 unos pibes de un equipo de fútbol en Tailandia se habían quedado encerrados adentro de una cueva? Bueno, ya te conté todo. La protagoniza Viggo Mortensen, lo cual te indica que va a terminar todo bien. Está Aragorn, nada puede salir mal. Pero para analizarla un poco le pedí una mano a Isa Cantos. Isa es una booktuber, o sea, una creadora de contenidos especializada en libros. Ella es editora y traductora, es española pero vive en Colombia y recomienda libros, sobre todo de fantasía y de romance en su canal, aunque también le encantan los libros basados en historias reales y en true crime, y por eso le pedí una mano. 13 Lives es una película que se basa en hechos reales y en realidad en una tragedia que sucedió en Tailandia entre junio y julio del 2018. Seguramente escucharon de esta noticia porque tuvo de verdad un cubrimiento mundial impresionante, pero básicamente lo que sucedió fue que un grupo de niños de entre 11 y 16 años que hacían parte de un equipo de fútbol fueron a unas cavernas que se llaman Tham Luang con su entrenador asistente y se quedaron atrapados allí durante más de 2 semanas. Después de terminar su práctica de fútbol decidieron que querían ir a explorar un rato, escogieron estas cavernas, pero de repente empezó a llover muchísimo, por lo que se quedaron atrapados muy adentro de este sistema de cavernas, y como en esa época era la época de los monzones en Tailandia, literalmente no tenían otra opción más que esperar a que alguien los rescatara o aceptar su destino. No one is going for now. We wait for the rain to stop. Thank you. El entrenador principal empezó a recibir un montón de llamadas en su celular de los padres de los chicos del equipo de fútbol preguntándole como: hey, ¿dónde están nuestros hijos? ¿No han llegado a casa? ¿Qué está pasando? Y justo en ese momento ese hombre supo que algo había salido muy mal. Así que el entrenador principal sale corriendo hacia ese sitio y cuando llega allí a la entrada de esas cuevas, que sigue lloviendo y diluviando, se da cuenta de que todas las pertenencias de los chicos y del entrenador asistente están allá afuera y que toda la entrada de la cueva y la caverna y todo está absolutamente inundado. Lo que hace es llamar a las autoridades y justo en ese momento es cuando empieza uno de los operativos de rescate más grandes que han existido a nivel mundial. Justo entonces las autoridades de Tailandia involucran a los Navy SEALs de Tailandia, evidentemente, pero como ven que el rescate está tan difícil y que las condiciones son tan malas, tienen que involucrar al Consejo Británico de Rescates en Cuevas. Y es que de verdad, mientras yo estaba viendo la película, a pesar de que ya conocía un poco de la historia real, fue imposible despegarme de la pantalla y sentía que no podía respirar, y solo pude respirar cuando llegué al final de esta película. De verdad se las recomiendo un montón. Y ahora, si quieren saber incluso mucho más de este rescate y por qué no sería yo si no les recomiendo un libro para cerrar mi participación, les recomiendo un libro que se
llama 13 Lessons That Saved 13 Lives de Thai Cave Rescue, algo así como 13 lecciones que salvaron 13 vidas, el rescate de las cuevas de Tailandia. Y este libro fue escrito por John Volanthen, uno de los buzos británicos que encabezó todo el rescate. Este hombre nos da un testimonio de primera mano de toda la angustia que se vivió durante esas más de 2 semanas y es impresionante y muy duro de leer, pero también está súper recomendado, así que ya saben, pueden leer el libro primero y luego ver la película o viceversa, pero sepan que está en Prime Video. Así que tenés estas 3 para ver ya en Prime Video. Hacete un buen balde de pochoclo, crispetas, canguil, palomitas, cotuflas o como carajo sea que le dicen en tu país. ¿Cómo se va a decir lo mismo de formas tan diferentes si todos hablamos español? Bueno, me calmo. Eso, un balde grande de palomitas, salvo que, como dijimos al principio, estés en una carpa en la playa. En ese caso, un licuado. Y mandale. Y suscríbete. No, en serio te lo estoy diciendo. Suscríbete. No es una amenaza, ¿eh? No es una amenaza, pero igual... suscríbete. Te voy a estar mirando. Chao.